Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Tengan muy pero muy buena jornada. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Un panorama político y económico que tuvo como hito principal la presentación del presupuesto. El día domingo por parte del presidente de la Nación en el Congreso. Y también lo que sí, después de esa puesta en escena, tuvo que ver con anuncios ya directamente vinculados a la idea que tiene la gestión de Milei para lo que será el año que viene en lo que son los rumbos económicos. Indicadores de inflación, indicadores de actividad económica, indicadores de achique del Estado y sobre todo la premisa fundamental. Miren, nosotros lo que vamos a hacer con la plata es, primero de todo, pagar la deuda. Y lo que quede, después vemos. Atención, si queda poco, todavía más ajuste. ¿Qué pasa con una sociedad cuando insiste y recibe solo señales de achicamiento? Solo señales que, indudablemente, para usted y para mí, en su casa y en la mía, tienen que ver con una retracción de lo que es la vida diaria. ¿Es una sociedad que acompaña? Parece que no, parece que los índices de aprobación que goza el jefe de Estado están comenzando a mostrar un signo de alerta en Balcarce 50. Pero esto es la sensación térmica. Después de los anunciantes que vamos a compartir, vamos a hablar con quien sabe de clima político, uno de los mejores analistas que tiene la Argentina. No se vayan, un breve interregnio y comenzamos el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Como les decíamos en la apertura, tenemos el gusto de pensar juntos, en este caso, con el querido Raúl Timerman, hombre que apreciado por la casa, que ha venido mucho. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por esta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y voy a ver si puedo aportar algo a la confusión general que seguramente tienen todos en la Argentina en este momento. Decía Semán, el antropólogo, en una encuesta, en un reportaje que le hicieron, decía: la política está usando un mapa de navegación antiguo. Se refería a la política tradicional, a la oposición, etc. Y efectivamente es una situación totalmente nueva para la Argentina tener un presidente con las características de Javier Milei. Es una situación totalmente nueva para Javier Milei ser presidente, con lo que eso significa, digamos. Y pasan una cantidad de cosas a la que no estamos acostumbrados y estamos viviendo una anomalía permanente que consiste en que en 8 meses
hemos tenido el ajuste más severo de la historia, sostenido en el tiempo, porque Mauricio Macri hizo un ajuste en un determinado momento, aumento de tarifas, etcétera, pero después se aplanó. Aquí todos los meses se produjo algún tipo de novedad de ajuste y a pesar de eso, el gobierno recién ahora llegó a tener el mismo nivel de aprobación que de rechazo, pero hasta hace un mes la aprobación era mayor que el rechazo. Y no existe la protesta social. Hubo una sola movilización masiva que fue cuando el tema del presupuesto para las universidades públicas. Ahí sí fue masiva, federal, en todo el país. Y ahora volvemos a tener un punto de inflexión después del veto a la movilidad jubilatoria, después del anuncio del veto al financiamiento universitario y después del anuncio de lo que va a ser el presupuesto del año que viene, ¿no es cierto? Creo que estamos en un momento de inflexión, un país dividido. Es un país dividido en Javier sí, Javier no, Milei sí, Milei no. No hay un nombre del otro lado. Es decir, toda la agenda pasa por Milei, pero también pasan cosas inesperadas. Por ejemplo, la presentación del presupuesto en el Congreso se hace por cadena nacional y cae 10 puntos abrupta. En el momento que aparece la bandera, cae 10 puntos el rating de los canales. Nunca hubo una situación de una cadena con un rating tan bajo y aparte la anterior presentación en el mismo horario tuvo 50 puntos de rating. Habla Cristina Kirchner y hay 300 personas escuchándolo. O sea, suceden dos cosas simultáneamente. Javier Milei se ha convertido en un político. Hoy es un político. Sí. Y lo segundo que pasa es que la gente le ha quitado oídos a los políticos, no los quiere escuchar. Y yo creo que gran parte del apoyo que aún mantiene Javier Milei es el temor al retorno al pasado. Hay gente que te dice, bueno, ¿qué querés? ¿Que volvamos a lo anterior? Ese es el clima que se está viviendo. Se cayó la expectativa positiva hace un año, había llegado hace 3 meses a hacer 50 puntos. Dentro de un año vamos a estar mejor económicamente. Sí. El mes pasado fue 48 puntos y el viernes de la semana pasada fue 40 puntos. Entonces hay un cambio en el estado de ánimo de la sociedad. Pablo Semán está entre nosotros, es su libro, su compilado que adelantó incluso el fenómeno Milei. Y lo que decía Raúl, Walter, querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo nos va, cómo nos fue en la semana, aunque no parezca, nosotros nos queremos y nos preocupamos por el otro. Y vos decías, bueno, sí, pero viste, un lado, otro lado, y esto un poco cansa, también un poco lo que decía Raúl. Sí, no hay cierto agotamiento, ¿no?, social y me gustó algo que marcó recién Raúl, de cómo fue cayendo la expectativa hacia el futuro, como parte del resultado de este agotamiento, ¿no? Sobre todo, lo viste hasta el viernes, pero me imagino que después del domingo, aquellos que aún quisieron observar la presentación del presupuesto, habrán visto que lo que se está proyectando para adelante es, bueno, sigue el ajuste, sigue el esfuerzo, no sabemos cuándo se va a poder levantar el cepo cambiario, no sabemos qué va a pasar con las jubilaciones. Bueno, sí, proyectamos que la actividad va a recuperarse. ¿Cuándo se recupera? Digo, hay una serie de noticias que está esperando el electorado argentino que no se le dan y que puede llegar a afectar, ¿crees?, el año próximo cuando tengan que ir a las urnas. Sí, mirá, en su programa Odisea Argentina, sí, Pani presentó un gráfico de Fernando Marul, sí, señor, donde se muestra, en la primera parte del gráfico, se muestra las expectativas de los economistas respecto a la inflación
y la inflación real de esos meses. Y coinciden. Sí. Más o menos van coincidiendo. En el orden del 4, 3,8% por ahí. Sí. En el último año. De enero a ahora van coincidiendo más o menos. Después está lo que piensa que va a ser la inflación a partir de septiembre. Los economistas que la ubican el pronóstico de septiembre a febrero en 3,4, 3,5. Sí. Pero la meta del gobierno ya para septiembre es 1,2, 1,4. Para que le dé Ese 18. presupuesto está armado en base a una inflación de ese orden. Que hoy no se alcanza. Lo vamos a saber. El día que sepamos la inflación de septiembre vamos a saber eso. Y ahí se puede producir un shock. Sí, pero digo, desde el lado de lo económico, ¿no? Por arrastre estadístico de lo que pasó en agosto a de septiembre, no va a alcanzar. No va a llegar nunca a ese nivel de 1 y pico. Bueno. Es probable que baje porque se recortó un poco el impuesto país y ahí puede haber un efecto en los precios. Pero 1 y pico no va a ser en septiembre seguramente. Bueno, y lo otro que dijo Milei, uno, digamos, que tiene el oído acostumbrado a escuchar determinadas cosas, dijo algo que para mí fue muy relevante y que tiene que ver con la idiosincrasia del pensamiento de Javier Milei. Es decir, un hombre que ha sido puesto en esa posición para cumplir con una misión encomendada por las fuerzas del cielo, por lo que sea, pero tiene un componente místico, que ha dicho que, bueno, si la macroeconomía no responde al gasto que presupuestamos, ajustaremos el gasto. Entonces, y si en cambio sí responde y se obtiene un superávit, se va a utilizar para reducir impuestos. Pero primero no para pagar la deuda. Sí. Primero después, si para queda pagar algo los más, intereses, para reducir impuestos. exactamente, pero no para mejorar la educación, la salud pública, etc. Ella tiene una mirada muy particular. Sí, pero discúlpame, Raúl y Walter, pero no es nueva, porque estuve viendo en las redes aquellos tórridos meses del 2001, también en las tapas de los diarios decían no se va a gastar más de lo que se recauda. Sí, es la promesa permanente del político, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo nuevo, me parece, no es tanto en la receta, sino que lo nuevo sería que esta vez parece que va en serio. Sí, porque la ley de déficit cero que fue producto de las circunstancias donde el país se venía abajo. Acá es producto de la convicción del que manda, digamos. Es una situación diferente. Claro. Hay una convicción de que tiene que ser así. No es que hay un imperativo de que tiene que ser así. Y aparte, hay situaciones que a uno lo hacen pensar, que es el hecho, la reaparición de Cristina. Cuando ocurre esa carta bomba en la rural y reaparece Firmenich, da la impresión de que toda esa aparición mediáticamente favorece al gobierno, porque, digamos, aparece un cuco de lo anterior. ¿Y qué hace Milei en su primera locución pública? Se dirige a Cristina, le habla a Cristina, le enseña a Cristina, corrige a Cristina. ¿Cuál es el significado de eso? Señores, o es Cristina o soy yo. Ya no es más Macri o Cristina. También deja a Macri de lado. Y eso favorece a ambos, porque cuando vos le preguntás a la gente, y lo hemos hecho el mes pasado, de los políticos actuales, ¿cuáles cree usted que tienen vigencia en el futuro, que tienen futuro político? Aparecen dos separados del resto, que son Javier Milei y Axel Kicillof. Esos dos aparecen separados hacia el futuro de los actuales. Y cuando preguntás de los políticos actuales, ¿cuáles cree usted que han cumplido su ciclo? Aparecen dos separados del resto, Macri y Cristina. Entonces, a Cristina le sirve este enfrentamiento con Milei
Y a Milei le sirve porque definitivamente descalifica a Macri. Él sabe que cuenta con los votos de Macri. Hoy el PRO es el PRO de Mauricio Macri. Patricia Bullrich está integrada a la Libertad Avanza. Horacio Rodríguez Larreta fundó una agrupación nueva porque no está de acuerdo con los postulados de Mauricio Macri. Y el PRO tiene 6.6 de cercanía. Cuando nosotros preguntamos de qué espacio político se siente usted cercano, solo el 6,6 contesta del PRO de Mauricio Macri. 31% dice la Libertad Avanza de Javier Milei. O sea, hoy la Libertad Avanza está donde Juntos por el Cambio estaba en el pasado, ya lo reemplazó. Ahora, ¿cómo analizás que puede llegar a jugar esta intención de aprobar la ley de boleta única para el año próximo en ese tipo de internas? ¿Puede llegar, al tener a todos los candidatos en una misma boleta, puede de alguna forma evitarse esta idea de hago alianzas con uno o con otro y directamente absorber, por ejemplo, la Libertad Avanza al PRO a la hora de la intención de voto? O, no sé, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el radicalismo, ¿no? Que vemos estas peleas internas. ¿Cómo se ubica en el escenario político para ganar un lugar dentro de una boleta en la que están todos los candidatos a la hora de elegirse, ¿no? Bueno, primero, digamos, la gran ventaja que tiene la boleta única es que desaparece el aparato respecto a su intervención en el cuarto oscuro, claro, digamos. Si hay robo de no boletas, claro. Eso desaparece. No el aparato en la capacidad de movilización de votantes el día de la elección. Yo creo que, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? El primer punto que hay que, de alguna manera, conceptualizar son legislativas. Claro. No se elige, no hay un candidato a nivel nacional. Son legislativas. Los partidos políticos, el peronismo hoy está como estaba el radicalismo cuando cayó de la Rúa. No tiene identidad nacional. El radicalismo no tiene identidad nacional. Entonces, ¿qué va a suceder? Elecciones legislativas sin los dos principales partidos políticos. En cada provincia va a ser el gobernador el que confeccione las listas. Y más con este tipo de gobierno, donde sabe que el gobernador puede negociar con el Ejecutivo Central en función de cuántas manos le ofrecen el Congreso. Si no, miremos los casos de Jaldo, de Rovira, de Jalil, digamos, negocian, incluso Yarlora, el mismo Yarlora. Hay cosas que sus diputados votan y cosas que no votan. Ignacio Torres, los conflictos que tuvo Nacho Torres. O sea que ahí van a ser los gobernadores, van a reemplazar a los partidos políticos. Y los candidatos van a ser los candidatos de los gobernadores. Y los gobernadores en su provincia tienen peso y deciden los candidatos en todas las provincias excepto en una, la provincia de Buenos Aires. Claro. Axel Kicillof posiblemente no sea el que decida los candidatos del proyecto nacional y popular. Y ahí creo que Cristina, creo yo, va a revivir Unidad Ciudadana. Va a hacer lo que hizo con Florencio Randazzo. Quédense con el PJ, hagan lo que quieran. Yo voy con Unidad Ciudadana. Y creo que ella va a ser candidata. Y va a hacer su lista para arrastrar la mayor cantidad posible de candidatos a diputados, tanto provinciales como diputados nacionales. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque se le renuevan muchos diputados propios y ella ahora no tiene el poder para imponer en las provincias diciendo o ponés los candidatos que yo te digo o me negociás un lugar en la lista o si no te armo una lista aparte. Ya no tiene esa fortaleza. Entonces son elecciones muy particulares las que vienen y yo creo que van a jugar fuertemente los gobernadores. Axel Kicillof merece un párrafo aparte. ¿Por qué? Porque es el único sobreviviente del sistema anterior. Ganó la provincia de Buenos Aires, la ganó bien, 45% de los votos, la oposición fue dividida, no hay balotaje. Bueno, ganó y es gobernador en la provincia de Buenos Aires cuando la Libertad Avanza inundó de votos las urnas.
en el resto del país y a nivel nacional. Ahora bien, Axel Kicillof tiene futuro político, digamos, no es un hombre que lo mires con el espejo retrovisor, lo podés mirar para adelante. Ese futuro político depende de él. Si él en algún momento es capaz de conducir, de ser el conductor de una agrupación política, crecer y obtener las adhesiones necesarias, seguramente habrá otros grupos del peronismo que se van a sumar. Pero no hay manera, no. Ustedes se dan cuenta que si el día de mañana, por esas casualidades, Cristina Kirchner llega a decir mi candidato es Axel Kicillof a la presidencia, Axel pierde la oportunidad de ser presidente. ¿Y qué pasa con Sergio Massa, Raúl? Bueno, yo creo que Sergio Massa no está muerto políticamente. Por supuesto que si yo hubiera tenido oportunidad de conversar y de influir sobre Sergio Massa en este tiempo, no le hubiera dicho que permanezca callado todo el tiempo que permaneció callado, especialmente porque yo veo los focus group de los votantes de Massa, y ya hace 3 o 4 meses pasaron por la etapa de sentirse abandonados, decir, bueno, nosotros votamos a Sergio Massa, ¿dónde está Sergio Massa? Esto sucedió cuando cristalizó el hecho. En enero o febrero, ¿qué te decían? Esto así no va, esto explota en cualquier momento. Llega, sí. Sí, esto, en marzo, en abril dijeron, bueno, esto parece que no explota. Marzo, abril. En mayo ya te dijeron, empezaron a preguntar dónde estaba Sergio Massa, porque esto continúa. Entonces, yo creo que Sergio Massa es un hombre, primero, que tiene gran capacidad de gestión, es uno de los pocos políticos que tiene equipos propios de gestión, creo que tendría serias posibilidades, creo que la única manera en que puede retornar Sergio Massa es explicando muy bien qué pasó en la gestión anterior. Él debería explicar que él se hizo cargo de lo que se hizo cargo porque si no ese gobierno no terminaba y que su único objetivo fue llegar a flote hacia el final del gobierno. Y que bueno, que le encomendaron la tarea de ser candidato a presidente en esas circunstancias y en las generales sacó 37 puntos, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Y después en segunda vuelta en balotaje cero posibilidades, desde el primer día. El primer día, la noche en que entran al balotaje, queda fuera Patricia Bullrich y entras Sergio Massa y Javier Milei, esa noche Massa estaba 7 puntos abajo. Se mantuvo a los 5 o 6 días, estaba 10 puntos abajo en las encuestas y se mantuvo, nosotros hicimos un tracking cada 2 días y se mantuvo 10 puntos abajo hasta el final y terminó perdiendo por casi 12 puntos. Sacó 44, 56 a 44. O sea, no había chance en el balotaje. Su única chance hubiera sido en primera vuelta. Creo que tiene la chance de volver, pero tiene que tener una explicación muy clara y muy convincente de primero por qué tomó un gobierno que se derrumbaba, porque en el balotaje la gente votó en contra de ese gobierno. Y hubo 56% que votó en contra. ¿Por qué tomó un gobierno que se derrumbaba y por qué no apareció antes, ante lo que está pasando? Walter, la última. Sí, la última y breve. Hablaste de una paridad, ¿no? De 50 y 50 hasta ahora a la hora de mirar a la opinión pública respecto de Javier Milei. Está 43, 43 y 14 que te dicen... ¿Qué crees que puede romper esa paridad de aquí hasta las elecciones del año próximo? La situación económica, básicamente la situación económica. Es demasiada gente la que tiene que recurrir a ahorros o a préstamos para llegar a fin de mes. Y las dos cosas son finitas. Préstamos, te prestan hasta el día que te dicen yo a vos no te presto más porque no me podés pagar. Le pasa lo mismo que a la Argentina, digamos. No le prestan más. Y los ahorros, hay un día que se terminan. Entonces, esa esperanza que mucha gente tiene
seguramente se termina con el último paquete de fideos. Clarísimo. Estimado Raúl, muchas gracias. Sos No, bienvenido al acá. contrario. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho y nos dejás, como suelen hacer los mejores pensadores, más preguntas que respuestas. Muchas Así gracias. que muchísimas gracias. A ustedes. Querido Walter, el sábado tenés una cita de honor por primera vez. No es de trabajo, pero quiero que te vaya bien. Muchas gracias, Diego. Lo mismo para vos. Sí, a mí difícil. Ferro, el único verde que no sube. Bueno, pórtense bien, nos vemos hasta la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.